Agradecidos a Dios por esta nueva oportunidad, continuamos con nuestro estudio bíblico y en esta ocasión vamos a concluir el libro de los Hechos del Espíritu Santo en su capítulo 9, novena parte, que precisamente es el final de este capítulo. Habíamos visto la semana anterior, en el estudio anterior, referente a los versículos 36 al 38 que estábamos ingresando, y habíamos mencionado que era preciso ver los detalles en esta nueva semana. Por lo tanto, el título de estos versículos es Dorcas de Jope muere. Y mencionábamos que es una mujer llamada Dorcas o Tabita. Y que significa, tanto Dorcas como Tabita, significa siervo. Lucas notó que Tabita abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía, según el relato bíblico. Algunas personas abundan en buenas obras y en limosnas, pero solo en sus mentes y corazones. En realidad, no las hacen como lo hizo Tabita, declarando de esta manera que esta mujer no solamente tenía la buena intención, sino que ayudaba a muchas personas, razón por la cual piden precisamente vayan a ver a Pedro, porque habían escuchado ya de Pedro, de cómo Jesús, de cómo el Espíritu Santo le usaba a Pedro, y ellos querían de una u otra manera ver en qué forma también podían ayudarle con la situación por la que estaban ellos pasando. Eh, Al rogarle, dice la palabra de Dios, no tardes en venir a nosotros. Era el pedido que toda la población, todas aquellas personas que estaban relacionadas con la tristeza, con la muerte de Dorcas, pedían a Pedro que venga lo más pronto posible. Entonces, Pedro no estaba en Jope cuando murió Tabita, pero no estaba muy lejos y los cristianos en Jope habían oído que Dios estaba haciendo cosas milagrosas por medio de Pedro en la cercana Lida. Por lo tanto, de esta manera, ahí podemos ver cuando Pedro llega precisamente a ver a Dorcas o Tabita, dice la palabra de Dios, levantándose entonces Pedro fue con ellos. Cuando los discípulos de Jope vinieron a ver a Pedro en Lida, vinieron con la esperanza que Pedro hiciera algo o por lo menos ayudaría a la comunidad cristiana en ese lugar a superar esa tristeza de la pérdida de Dorcas. No hay indicios en el libro de Hechos de que fuera común o normalmente esperado por los cristianos muertos fueran resucitados. Por lo tanto, esto no era un acontecimiento que se daba constantemente. Pero aquí nosotros vamos a ver este milagro y otros semejantes en Hechos fue notado solo porque fue inusual y extremadamente notable. Era algo que ellos no lo veían constantemente, pero en esta ocasión precisamente Dios quiso que así sea. Le rodearon todas las viudas llorando, dice ahí la palabra de Dios. Es muy posible que la expectativa era que Pedro consolaría a estas viudas cristianas y a otros en su tristeza por la muerte de Dorcas. Pero
Pedro sintió una dirección específica a hacer exactamente como había visto a su maestro Jesús hacer, como está registrado en el libro de Marcos capítulo 5 versículos del 38 al 43, sacando a todos, dice ahí la palabra de Dios. Y recordemos, en el versículo 40 de Marcos capítulo 5, y dice, y se burlaban de él cuando Jesús estaba haciendo el milagro, cuando Jesús fue a hacer ese milagro, pero él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la muchacha y a los que estaban con él, y entró a donde la muchacha yacía. Entonces, en anticipación de que Dios haría por Tabita lo que había hecho por la hija del principal de la sinagoga, entonces Pedro continuó y, como habíamos mencionado, porque él sintió la dirección de Dios de lo que él tenía que hacer. Tabita, levántate, mencionó Pedro. Pedro parecía recordar claramente lo que Jesús hizo allá en Marcos 5, 38 al 43 que mencionamos anteriormente, o también relata en Lucas capítulo 8 versículos del 50 al 56. En aquella ocasión Jesús dijo una frase, Talita Kumi, ¿qué significa, muchacha, levántate? Pedro dijo aquí, en el idioma original, mencionando a Dorcas o Tabita, como se mencionaba, que es exactamente lo mismo, declara, Tabita Kumi. Pedro podía seguramente oír las palabras que Jesús declaró en esa ocasión en su cabeza mientras ministraba. Por lo tanto, de lo que nosotros aquí estamos viendo, no solamente que declaraba, como inicialmente vimos en el milagro de Eneas, no solamente que declaraba que él lo hacía en el nombre de Jesús. Aquí vemos que hasta utiliza ciertas frases muy parecidas, declara casi de la misma manera cómo él aprendió de su maestro. Pedro simplemente intentó hacer como Jesús hizo. Jesús fue su líder. Ya no estaba intentando guiar a Jesús, como lamentablemente en su carácter él lo hacía, como lo hizo cuando le dijo a Jesús que no fuera por el camino de la cruz. En Mateo 16, 22, allí nosotros podemos recordar, ahí podemos ver exactamente lo que Pedro menciona. Ahora Pedro estaba dejando que Jesús lo guiara. Él aprendió, él se dio cuenta que definitivamente tenía que dejarse guiar por Jesús, dejarse guiar por el Espíritu Santo. Por lo tanto, más adelante vemos esta expresión en la palabra de Dios y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Por todas las apariencias, Tabita fue resucitada de la muerte. Estaba muerta y regresó a la vida. Eso es lo que declara la palabra de Dios, ¿no es cierto? Entonces, estos son milagros extraordinarios e inusuales, como decíamos anteriormente. Sin embargo, son cosas que han sucedido y todavía suceden, aunque es sabio no aceptar ingenuamente cada caso reportado de ello. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado de que si esto en primer lugar procede, ¿no es cierto?, de Dios, procede del Espíritu Santo y si en realidad se realizó o no. Debemos recordarnos que Dorcas no fue resucitada a la vida nueva. Recordemos, esto lo realiza y dice, fue resucitada a su vida antigua, donde moriría nuevamente.
fue exactamente como lo sucedió con Lázaro también, ¿no es cierto? Recordando un poco la historia en la forma como realizó los milagros nuestro Señor Jesucristo. Dorcas es resucitada entre los muertos y continuamos con este versículo, pero solamente aquí que estamos ya en los versículos 39 al 42. El hecho de que el Señor resucitó a Dorcas, pero recordando también lo que sucedió con Esteban y después con Jacob en Hechos capítulo 12, versículo 2. Dice, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Aquí lo que vemos es dos muertes de dos discípulos, de dos personas que estaban proclamando la palabra de Dios. Entonces, tanto Esteban como Jacobo permanecieron muertos. Refleja los caminos desconocidos de Dios, pues seguramente parecía que Esteban y Jacobo eran más importantes para la iglesia que Dorcas, pero siempre debemos confiar en la sabiduría y conocimiento de Dios en todas estas cosas, porque aquí claramente vemos, ¿no es cierto?, de que Dios tiene un propósito diferente. Sus caminos no son nuestros caminos. Dorcas no fue resucitada para su propio bien. Habría disfrutado más el cielo. Fue resucitada por el bien de su ministerio a los demás, que es la misma razón por la cual nosotros hemos pasado de muerte a vida. Entonces, estando nosotros hoy al servicio de nuestro Dios, definitivamente, como lo declara ya en Juan capítulo 5, 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto es precisamente lo que le mencionaba anteriormente, que Dios tiene un propósito y si hoy nosotros tenemos esa posibilidad de proclamar su bendita palabra, debemos hacerlo porque hemos sido ya beneficiados en donde estamos, ¿no es cierto?, con la posibilidad de compartir las buenas nuevas a todos aquellos que aún no conocen. Llamando a los santos y a las viudas, declara más adelante en Hechos capítulo 9, versículos del 32 al 41, mencionando los santos en Lida y Jope. Esta es la primera vez que los cristianos son llamados santos en Hechos. Cuando la Biblia llama a los cristianos santos, la idea no es de un pueblo súper perfecto. La idea es de un pueblo que es diferente. Los santos son apartados del mundo en general, son distintos. Somos un pueblo especial. Pedro se queda con Simón, un curtidor. Se quedó muchos días, esto ya en el versículo 43, que es el último, se quedó muchos días en Jope, en casa de un siervo Simón el curtidor. Esta expresión sería algo asombroso para un judío observante de aquel tiempo. Según su entendimiento de la ley, estaba estrictamente prohibido asociarse con cualquiera que trabajara habitualmente con animales muertos. Por lo tanto, Pedro se queda con Simón, un curtidor, según lo que menciona aquí la palabra, según las leyes de aquel tiempo, un curtidor tenía que vivir por lo menos 75 pies, equivalente a 25 metros fuera de la aldea, debido a una constante impureza virtual, por lo que trabajaban, por lo que ellos estaban con animales muertos. Se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón curtidor. Por esto, vemos que Pedro estaba cada vez menos preocupado con las tradiciones e ideas ceremoniales judías que antes. Esta obra de Dios en el corazón de Pedro estableció el fundamento para lo que Dios haría en Pedro en el siguiente capítulo. Con esto concluimos el capítulo 9 del libro de los Hechos.
Continuaremos la próxima semana. Bendiciones.